buenas noches. Bienvenidos a este especial de Semana Santa de la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Gracias, mil gracias por su compañía durante todos estos días y por supuesto, la de hoy jueves. De verdad que es muy rico poder estudiar la palabra así entre todos y aprender con estos invitados que hemos tenido durante toda esta semana. Yo estoy seguro que ustedes sacaron una enseñanza importante de lo que nos dio el pastor Cosme Damián Vivas, de lo que nos enseñó el pastor Casto Mesa, de la predicación de ayer del perfume que nos presentó el padre Fidel Oñoro, decano de la Facultad de Teología de la Uniminuto, y hoy también tenemos un invitado de lujo. Se trata del señor Sergio Ramírez Lozano. Sergio Ramírez es director de publicaciones y traducción de la Sociedad Bíblica Colombiana. Y hoy tenemos el privilegio de que comparta con nosotros lo que sucedió el día jueves en la vida de Jesús según el Evangelio de Marcos. Así que todos pongan mucha atención porque lo que viene es algo hermosísimo. Es una enseñanza, una visión que el Señor le permite a Sergio sobre este evangelio. Cuando uno lee el evangelio, Dios a todos nos habla de manera diferente, pero es bien interesante escuchar a aquellos biblistas que conocen del griego, del hebreo y podemos aprender mucho más. Así que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos como comunidad. Señor, gracias por lo que tú nos has permitido aprender durante esta semana. Hoy colocamos delante tuyo nuestra vida, Señor, pidiendo que tu Santo Espíritu traiga a nuestra mente y a nuestro corazón entendimiento, Señor, para que podamos poner en práctica lo que vamos a aprender hoy de tu bendita y hermosa palabra. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos, aquellos que están conectados ya en vivo y en directo, y a quienes lo harán a través de la grabación que queda aquí en el canal de YouTube. Muchas gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces estamos listos para dar inicio a este especial. Gracias a cada una de las personas que ya nos están saludando a través del canal de YouTube de canal de YouTube de la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Y bueno, nos vamos con el hombre de Sociedad Bíblica Colombiana, Sergio Ramírez. Así que de una vez nos conectamos con él y con nuestro pastor, Jairo Cruz. Bueno, bien, aquí estamos entonces ya con nuestro invitado especial, pero también está con nosotros el pastor Jairo. Pastor Jairo, buenas noches. Javi, gusto saludarte. Buenas noches, Dios te bendiga. Y hoy con un invitado muy especial. De verdad, una persona que admiramos muchísimo por su conocimiento, por su criticidad, por ser un biblista tan moderno y tan oportuno, tan pertinente y relevante para el acontecer del de hoy. Así que un saludo muy especial a Sergio y a toda la comunidad cristiana de crecimiento integral y a las personas que nos acompañan y que nos ven por estos medios. Dios les bendiga y buenas noches en este espacio de Semana Santa. Sergio, buenas noches. Buenas noches, Javier, pastor. Gracias por invitarme esta noche y que podamos compartir y crecer juntos. Muy bien, esa es la idea. Bueno, y Sergio, pastor, llegó cargado de regalos, vean. Nos trajo Biblias Dios habla hoy Oh, qué para, maravilla. para compartir con los hermanos que nos acompañan en estos especiales de Semana Santa. Muy bien, entonces pues a lo que vinimos, ¿no? Sergio nos va a compartir el transcurrir de la vida de Jesús el día jueves, en la última semana de Jesús. Sergio, estamos atentos. Bueno, la última semana de Jesús la pueden leer en Marcos 14, del 12 al 52. Y este texto, ¿se escucha bien? Sí, señor. Un Ah, poco, no sé si está como muy duro su micrófono. ¿sí? No sé qué está pasando, pero estamos escuchando de manera eh, como con eco, interrumpida. Esperemos a ver si se nos mejora un poco el internet para que podamos escuchar bien a Sergio, que tiene algo muy importante. Listo, Sergio, creo que ya el internet nos mejoró. Bueno, entonces les estaba contando que miren en sus Biblias Marcos de 14, capítulo 14, del 12 al 52.
Y este texto me gusta mucho porque empieza con una cena y termina con la soledad. Empieza con una comunidad y termina con la dispersión de los discípulos. Empieza con el pan compartido y termina con miedo, traición y discípulos huyendo. Y si uno lee con atención, descubre que Marcos no está contando, digamos, episodios aislados, sino que toda esta parte, desde el 14:12 al 52, es una narrativa donde el autor va buscando que el lector sienta cómo Jesús se va quedando cada vez más solo. Y eso me gusta de esta parte de la Biblia, mientras los discípulos van quedando más expuestos en su debilidad, en su fragilidad, Jesús se va quedando cada vez más solo. Entonces voy a leer algunos versículos para no leerlo todo. Por ejemplo, me gusta cómo empieza el 12, el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero para la Pascua. Y sabemos que la Pascua era la fiesta más importante del pueblo judío, que recordaba la liberación de Israel de la esclavitud, y no era una cena cualquiera, era la comida llena de la memoria del pueblo. Cada gesto, cada cosa que se hacía representaba a Dios, que escuchó a su pueblo en el sufrimiento y lo sacó de la opresión de la tierra de Egipto. Y aquí vemos como palabras interesantes los ácimos. Las personas leen los ácimos y no saben bien qué es eso, pero eran los panes sin levadura, es decir, los panes que se hacían sin fermento, y se hacían sin fermento precisamente para recordar esa huida de la tierra de Egipto según el relato del Éxodo. Entonces, Marcos desde la primera línea pone a Jesús en una cena de liberación, memoria y esperanza, y uno como lector pues se ubica, digamos, en ese plano. Y luego hay una escena bien interesante que son los discípulos preguntando que dónde deben preparar la comida, y Jesús les da como unas instrucciones muy claras. Les dice, encontrarán un hombre con un cántaro, seguirán sus pasos, hallarán una casa, un aposento alto, que va a estar dispuesto, preparado. Y entonces uno dice, bueno, ¿y eso por qué está ahí en esa narrativa? Pues me gusta también mucho esta escena porque organiza, digamos, todo el escenario de lo que Jesús va a hacer. Antes de que otros lo capturen, el texto deja claro que Jesús no ha perdido el sentido de lo que está pasando, que Él entiende cada acontecimiento, que Él no improvisa, que Él no huye, que Él no se encoge, que Él sigue avanzando. Jesús tiene una lucidez muy interesante en este relato. Y luego llega el momento más famoso del relato, que es: uno de ustedes me va a entregar, uno de los que come conmigo me va a entregar. Y eso es una frase muy fuerte, ¿no? Porque en el mundo antiguo compartir la mesa no era solo comer, era expresar confianza, cercanía, presencia. Comer con alguien era vincularse. Por eso el texto genera dolor, no solo porque Jesús va a ser traicionado, sino en el contexto en el que va a ser traicionado, que es su círculo íntimo. Y es que la herida nace del espacio de la amistad, la traición nace del banquete, de la comida, del encuentro. Es decir, el encuentro y la cercanía y el acuerdo está atravesado por la deslealtad del grupo más cercano. Y aquí Marcos ya está haciendo algo muy serio con el lector, y es mostrando que el sufrimiento de Jesús no va a ser solo en la cruz, no va a ser con los soldados y las armas, sino que empieza en la comunión, cuando la comunión con los hermanos se fisura, empieza el sufrimiento de Jesús. Entonces el pan, la copa, y también aparece una palabra aquí que es el pacto, el pacto. Es decir, en medio de esta herida, Jesús dice: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Y aquí también esa palabra tan interesante, el pacto,
que no es un contrato frío, que como a veces pensamos, un acuerdo frío, sino una relación vinculante, es la alianza de Dios con su pueblo, es el Dios que se compromete con su pueblo, eso es el pacto. Es una palabra de relación, de fidelidad, de permanencia. Por eso cuando Jesús habla de la sangre del pacto, está diciendo que su muerte no es un accidente, sino una entrega que inaugura y sella una nueva relación entre Dios y su pueblo. Y además hay una frase que abre hacia el futuro, es decir, no se acaba aquí esto, sino Jesús en el versículo 25 dice que él no beberá otra vez del fruto de la vid hasta que beba de nuevo en el reino de Dios. Y reino de Dios también hay que explicarlo y no significa un territorio con fronteras, sino Dios reinando en el mundo, su acción soberana, justa, salvadora. Es decir, la cena mira hacia atrás, porque es la Pascua de Israel, y mira hacia adelante, hacia el proyecto de Jesús, que es el reino de Dios, en una mesa precisamente que está herida por la traición, pero aún en la traición Jesús sigue partiendo el pan, sigue repartiendo la copa, y en una noche cargada de dolor Jesús sigue abriendo esperanza. Después, bueno, cantan un himno y salen al Monte de los Olivos, y el monte es el espacio de la prueba. Entonces, fíjense que ahí Jesús dice, todos ustedes se van a escandalizar, y cita la escritura sobre un pastor herido y las ovejas dispersas. Y escandalizarse no significa ofenderse, significa tropezar, caer, quebrarse en la fidelidad. Y esta palabra es la fe que no logra sostenerse en la hora difícil. Y Pedro el valiente, que siempre es el valiente de los discípulos, dice, aunque todos se escandalicen, yo no, aunque todos se vayan, yo no. Y lo trágico es que Pedro habla con sinceridad, él no está fingiendo, solo que no conoce los límites de su fuerza. Y Marcos, perdón, presenta así algo muy humano, y es que uno puede amar de verdad y al mismo tiempo puede sobreestimar su capacidad de permanecer. Y entonces están en Getsemaní, que es el lugar al pie del Monte de los Olivos, donde Jesús ora antes de ser arrestado. Y uno tradicionalmente lo imagina como un huerto, un olivar, un sitio de árboles, sombra, noche, pero en Marcos esto es mucho más que un paisaje, es el lugar de la presión interior donde Jesús llega a su punto más alto. Y entonces Marcos cuenta esta escena con belleza y tragedia. Jesús deja a los discípulos atrás, miren esto tan interesante, está en la escena anterior, era la mesa con los discípulos. Luego deja a los discípulos atrás, se queda con Pedro, Santiago y Juan, y después se adelanta un poco más y se va estrechando cada vez más el círculo. Cada movimiento va aislando a Jesús, y cuando ya no queda casi nadie cerca, dice que Jesús comenzó a sentirse aterrado y angustiado, y dice, mi alma está triste hasta la muerte. Y esto es muy bello porque Jesús no está distante del dolor humano, no es una figura sin temor, no es una estatua sagrada sin lágrimas, es oración, es emoción, es intensidad, es perturbación, y esa es la teología aquí que se vuelve muy concreta. El Hijo de Dios no pasa la noche sin estremecerse, atraviesa sintiendo dolor y usa una palabra que es Abba, y Abba pues es papá en arameo, y dice, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, pero pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y esto es muy bonito, porque esta palabra es una manera íntima de dirigirse al papá. Y la copa, como sabemos, es el juicio, aparta de mí este juicio, este dolor. Pero, claro, no está hablando de un objeto literal.
Está hablando de la tragedia, del dolor y expresa que no quiere atravesarla, pero después entrega su voluntad al Padre y esto es muy importante porque no es una obediencia insensible, es una obediencia dentro de la lucha real, es una obediencia entre la angustia intensa y la confianza y eso vuelve esta escena más profunda todavía. Y luego mientras ora, los discípulos se duermen, si ven cada vez mayor soledad. Está en la mesa, luego con 3 discípulos, luego los discípulos se muerden, se duermen y queda solo. Y esto también tiene una función literaria. Cada vez está más solo Jesús. Jesús ora y ellos no lo acompañan. Jesús discierne y ellos no están presentes. Y él les dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Estén despiertos, atentos espiritualmente, estén alerta. Y aquí tentación no es hacer algo malo, es que la fidelidad se quiebre. No es hacer actos malos, es la fidelidad quebrada. Y les dice la carne es débil, no despreciando el cuerpo, sino hablando de la fragilidad humana, porque Marcos sabe algo que nosotros también sabemos, y es que aunque nos cueste admitirlo, amar no siempre basta para permanecer. Las buenas intenciones no siempre alcanzan para atravesar la noche. Luego viene el beso de Judas, ¿sí? El famoso beso de Judas, en el versículo 43, y entrega a Jesús con un beso, y esto es muy interesante porque es la amargura y el afecto en diálogo, ¿no? Como, fíjense también los contrastes. La mesa es del encuentro, la confianza, pero la traición. Aquí el beso es la amargura de la traición frente al afecto del beso. Y también, bueno, hay una herida acá eh, y Jesús no entrega su vida a la violencia, a la espada. Y luego dice el 50, todos lo abandonaron y huyeron. Y aquí ya no hay ambigüedad, ya Jesús queda absolutamente solo. Lo que comenzó en una mesa compartida terminó en el abandono absoluto. Esa es la progresión narrativa de este capítulo. Cercanía inicial que se va desvaneciendo hasta la soledad total. Y luego aparece un episodio allá en el 51 y 52 de un joven cubierto con una sábana que intenta seguir a Jesús y termina escapando cuando lo atrapan. Y eso se ha dicho que es Marcos, ese personaje se ha tratado de explicar quién es, pero no hay un acuerdo pleno sobre quién era ese joven. Y lo más honesto es decir que no hay un acuerdo pleno. Pero la función literaria de esto es bien interesante. Incluso el último que parecía seguirlo termina huyendo de una manera vergonzosa y expuesta. Y eso intensifica el fracaso de los seguidores, el fracaso del discipulado. Y así se cierra la unidad de este capítulo, con esa imagen insoportable de vulnerabilidad. Y entonces uno reúne todo lo que estamos viendo y el movimiento se vuelve claro. Jesús prepara la cena, Jesús anuncia la traición, Jesús interpreta su muerte, Jesús advierte la caída de los suyos, Jesús ora solo, Jesús permanece. Y ahora miren los discípulos. Los discípulos preguntan, prometen, duermen y huyen. Es decir, hay dos trayectorias en este capítulo que avanzan al mismo tiempo. La fidelidad de Jesús, que en medio del dolor y la traición se vuelve más profunda, y la fragilidad de los discípulos, que en medio del dolor y el sufrimiento se vuelve más evidente. Y entonces uno diría, y esos discípulos son muy malos, pero no pensemos así de los discípulos. Los discípulos son muy humanos, y al volverlos humanos, el texto se vuelve más cercano para los otros, porque cualquiera que haya amado también ha fallado. Y aquí está el centro teológico del relato.
y es que la esperanza cristiana no reposa en una comunidad impecable, perfecta alrededor de Jesús. Reposa en Jesús, en su lucidez, en su obediencia, en su amor que no se retira cuando los suyos no logran permanecer. Por eso este pasaje me conmueve tanto, porque habla de una mesa donde el amor está herido. Habla de amigos sinceros que no pudieron sostener lo que prometieron. Habla de una noche donde el miedo fue más fuerte que la lealtad. Habla de alguien que pidió al Padre que la copa pasara y aún así siguió adelante. Y eso significa algo muy profundo para los que conocemos la noche. Significa que Jesús entiende nuestra angustia desde adentro. Significa que Jesús conoce el peso de nuestra soledad. Significa que no ama solo cuando todo está en orden. Significa que su fidelidad no depende de nuestra fortaleza. Entonces, Marcos 14 nos escribió para que admiremos a los discípulos. Se escribió para que miremos a Jesús, que permanece cuando todo se derrumba, al Cristo que sigue amando cuando la mesa se rompe, al Cristo que sigue orando cuando nadie puede orar con él, al Cristo que sigue avanzando cuando todos huyen. Y quizás esa es la ternura más grande de Marcos 14, que cuando nosotros no sabemos cómo permanecer, Él permaneció, que cuando nuestra fe tropieza, su fe permanece, que cuando no tenemos palabras, Él ya oró, y que cuando nuestra fidelidad se quiebra, la suya sigue vigente. Sergio, tremenda exposición. Me recuerdas que en alguna oportunidad un psicólogo me dijo a mí, yo no sé ustedes por qué quieren aparentar una santidad y hablar desde una perfección que no tienen. A mí me gustaría ir a una iglesia donde el que me hable sea tan frágil como yo, donde el que me hable sea tan sensible como yo y me hable no desde su perfección, sino desde sus quiebres, desde la vida. Y lo que nos estás diciendo un poco acerca de Jesús es ese compañero en medio de la fragilidad, ¿no? Mientras Él permanece fiel en semejante proceso tan difícil, tan doloroso, tan dramático y tan emocional como nos lo haces ver y como Marcos nos lo va relatando, esos discípulos se están cayendo, esos discípulos están abandonando. Sin embargo, el hecho de que los discípulos abandonen a Jesús no implica que Jesús abandone a esos discípulos. Todo lo contrario, los va a recoger, los va a restaurar y los va a animar. Y creo que sería muy importante, Sergio, pensar un poco cómo esta palabra que nos acabas de abrir de una manera tan interesante se vuelve relevante para nosotros hoy, para nuestra iglesia, para una sociedad que se quiebra, para una sociedad tan violenta como la que tenemos y que estamos en medio de guerras que a veces generan desazón en el corazón humano y pensamos que Dios nos ha abandonado. Sí, este relato va mostrando que también la iglesia es frágil, que también la iglesia eh, sufre, que también la iglesia que promete perfección a veces no la alcanza. Y a veces miramos la iglesia, nuestra mirada se centra en la iglesia, pero la mirada, la propuesta acá es que la mirada debe estar en Jesús. Cuando la iglesia no sabe cómo permanecer, mira a Jesús y permanece. Cuando la iglesia tropieza y cae, porque la iglesia va a cometer errores y ha cometido errores a lo largo de la historia, mira a Jesús y atraviesa la noche. Cuando la iglesia no sabe qué decir, mira a Jesús y encuentra palabras de vida eterna. Cuando la iglesia deja de ser fiel, mira a Jesús y encuentra fidelidad. Entonces, en este mundo de tanto dolor, de tanta tragedia, de tanta traición, la iglesia tiene que dejar de mirarse a sí misma, que creo que ese es uno de los errores más grandes de la iglesia,
que ha mirado hacia adentro, pero no ha mirado hacia arriba. Eh, Tiene que volver a mirar a Jesús, volver a mirar a Jesús. Sergio, yo, con base en la exposición que usted está haciendo, hablando, digamos, de esa traición de la intimidad, de esa traición del amigo, ¿cierto? Yendo al Evangelio de Juan, que también hace este relato, eh, hay una parte cuando Jesús dice que alguno de ellos lo va a traicionar, ¿sí? Y Pedro se acerca al discípulo amado y le dice que le pregunten quién es y esto. Entonces es cuando Jesús tiene un diálogo con Judas y hay una parte donde Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿cierto? Muchas veces uno asocia ese lo que vas a hacer, hazlo pronto, es como que, hermano, ya si me va a vender, vaya y véndame rápido. Pero quizás aquí, entendiendo la exposición que nos está haciendo, Jesús lo que estaba esperando de Judas era como ese arrepentimiento, o sea, como que se arrepienta, como que vuelva a mi amistad eh, y no me traicione, como algo así. En ese lo que vas a hacer es como esperando hasta el último momento que él se arrepintiera. Pues aquí en Marcos, el asunto es el contraste, ¿no? Están en la mesa, en la cena, en el encuentro. Cuando uno entiende lo que es la mesa a lo largo del Evangelio, que es el lugar del acuerdo, del encuentro, de estar con los amigos, con los que comparto propósito, misión, proyecto, ese matiz y ese contraste de la traición, pues cobra más fuerza, ¿no? En Juan, Judas es visto aún más negativo que en Marcos, ¿no? Y también es como mostrando que aún en el dolor y la traición Jesús tiene el control, ¿sí? Sí, Eh, Como que no se le sale de las manos ni siquiera la traición. Y eso me gusta mucho y es nuestra vida, nuestra iglesia, con nuestros aciertos y desaciertos, con las cosas buenas que hacemos para el proyecto de Dios y aquellas que más bien lo oscurecen, no se le han salido de las manos a Dios, no se le han salido de las manos a Jesús. perfecto. Pastor. Creo que tenemos una idea muy clara de lo que vive el Señor el jueves santo, Ujú. un jueves dramático por lo que Sergio nos ha relatado de una manera muy interesante, es ver esa dinámica en la que Jesús se va quedando solo hasta que se queda completamente solo, ¿no? Y podríamos incluso llegar más allá, Sergio, y es que al día siguiente no solamente se siente abandonado por los seres humanos, sino que se siente abandonado por su Por padre Dios. mismo, ¿no? Correcto. Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué también me has abandonado? Así que él vive una soledad que definitivamente nos lleva a hacer algunas interpretaciones profundas para nuestra vida y es como, no importando el momento, no importando la circunstancia, había un proyecto mayor que era el reino de Dios por encima de las circunstancias difíciles. Y creo que nos deja también una profunda enseñanza el Señor, y es que así pasemos momentos difíciles de soledad, de traición, de angustia. Hay un proyecto más grande. Viene a mi memoria un poco el texto. Bueno, se nos fue un momento el pastor. Vamos a ver qué texto viene a la memoria. Aquí es interesante que entre Jesús es más fiel, los discípulos son menos fieles en el Sí, relato. ¿Mm? Entonces Jesús es más fiel al proyecto de Dios y los discípulos son menos fieles a Jesús. Y aún en la cruz es la soledad total, como dice el pastor, en la cruz se queda, dice, ¿por qué me has abandonado? Eh, ya en la soledad total. sí. Pastor Y nos, los nos hablaba discípulos de texto. también. Sí, me sacó el streaming, pero bueno,
estaba diciendo que el proyecto de Dios es un proyecto que está por encima de las circunstancias y Jesús indudablemente tiene encarnado ese reino de Dios y es algo que nosotros debemos propugnar por el día de hoy, ¿no? Que el reino de Dios se haga latente en nuestra humanidad, en nuestras iglesias, en nuestra vida, porque pues ese es como el legado grande que el Señor nos hace. Y como nos lo decía Sergio hace un momento, tiene muy clara la vista puesta en lo que es el reino de Dios. Y el reino de Dios, entonces, dicho por, nuevamente recuerdo a Crozan, dicho desde esa perspectiva, él es que nosotros veamos un, un país, una iglesia, una vida en la que nosotros no somos los que mandamos, sino que es Jesús el que lo hace. Entonces, ¿cómo se comporta una comunidad cuyo rey realmente es Jesús, un país cuyo rey es Jesús, una vida cuyo rey es Jesús? Seguramente no estaríamos en las guerras en las que nos encontramos desde ninguna índole, sino que Él sería nuestro gran proyecto. Así que Sergio, de verdad que nos dejas una profunda enseñanza y nos dejas un gran desafío en este jueves, visto desde este dramatismo y visto desde, no miremos tanto, no nos miremos tanto a nosotros mismos, porque al mirar a Jesús sí encontramos la verdadera solución, sí encontramos la verdadera lealtad, sí encontramos el verdadero acompañante en todas las circunstancias, incluso en las peores. Amén, así es. Así es. Bueno, Sergio, pues agradecerle por esta linda exposición que nos ha compartido en la noche de hoy. Y quisiera pedirle que por favor nos regale una oración de despedida por la comunidad, por las personas que están aquí reunidas, escuchando esta, este mensaje, este jueves, ¿cómo fue el jueves de Jesús en su última semana? Amén. Señor, gracias por esta noche, Señor, por esta semana donde hemos aprendido y crecido en ti. Ayúdanos a permanecer como tú permaneces. Cuando nuestra fe tropiece, tómanos para atravesar la noche. Ora, Señor, cuando nosotros nos sintamos débiles para orar y sé fiel con nosotros, aun cuando nuestra fidelidad se quiebre. Bendice a todas las personas que han estado estos días de Semana Santa conectados y que sigamos creciendo en tu palabra y en la comunidad. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, Pastor, Sergio nos va a acompañar en la comunidad, ¿no? Sí, ya está invitado. Si la memoria no me engaña, estamos invitados para mayo, abril, mayo. Bueno, y allá lo vamos a tener y va a ser una alegría poder compartir presencialmente con este hombre de Dios que agradecemos inmensamente su compañía en esta semana. Amén, Muy pastor. bien. Gracias, pastor. Pues nuevamente, Sergio, muchas gracias. Una feliz noche, buen descanso. Bendiciones, que estén muy bien Pastor y Jairo, gracias. seguimos. Feliz Muchas noche. bendiciones y feliz noche para todos. Mañana los esperamos a las 8 en punto. Mañana cerramos esta Semana Santa de una manera espectacular. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias. Dios les bendiga y una feliz y bendecida noche.